Bueno, pues aprobaron el POT. Aprobó Claudia López el POT a la fuerza, a decretazo. No lo hizo a mermelada, lo hizo a decretazo. Al estilo dictatorial que nos ha enseñado desde que está en la alcaldía de Bogotá. Para analizar esto tenemos a Carlos Carrillo y a Juan Galeano, abogado bogotano. Carlos, bien conocido en este canal, colaborador, uno de los concejales más aguerridos que hemos tenido en el consejo. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Un saludo para Juan, para ti y para todas las personas que nos vean en este canal. Juan, ¿cómo estás? Buena tarde, Pablo. Buena tarde al concejal Carlos Carrillo. Un saludo especial, fraterno. Gracias por la invitación y a todos y a todas que estén reportándose de tu canal. Hemos invitado a Juan para que nos ayude a entender esto que ha pasado y que haga las preguntas que considere, porque él también se siente bastante afectado por el POT y, como verás, ha tenido mucho que ver también en esto. Pero bueno, empecemos. Carlos, ¿qué significa la aprobación de este POT para los bogotanos? Bueno, pues yo creo que es una más de las decepciones en la ya muy larga lista de decepciones que han tenido los bogotanos con el gobierno de Claudia López. Yo no puedo empezar esto sin recordar que Claudia López se hizo elegir con las banderas de lo alternativo. Ella decía hacer una política diferente. Ella incluso le pidió al alcalde Enrique Peñalosa en el 2019 que no decretara el POT. Y pues desde que llegó al gobierno y pues yo al consejo, lo que he visto es que Claudia López y su esposa, la señora Angélica Lozano, que también está muy metida en los temas de Bogotá, son más de lo mismo. Son como todos los politiqueros tradicionales que han gobernado Bogotá, y eso, más allá de que yo no la haya apoyado en campaña, de que yo no le crea, de que pues yo esté en otra orilla política de la que está la señora alcaldesa, creo que no deja de ser una decepción para ese más de 1 millón de bogotanos que votaron por ella. Eso es lo primero, es una enorme decepción, pero ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que el POT, lo dijo la misma alcaldesa durante toda esta discusión, esto es un proyecto en el que una coma puede representar cientos de miles de millones de pesos. Es algo muy delicado. Lo decía la alcaldesa una y otra vez cada vez que le abrían espacio en un medio de comunicación. Una coma puede costar cientos de miles de millones de pesos. Sí, entonces, ¿qué es lo que decretó? Pues ella decreta, hasta lo que hemos visto del paquete que nos entregaron ayer, exactamente el mismo texto que entregó al Consejo, porque es lo que legalmente puede decretar. Si ella lo modifica, las modificaciones que ella haga a ese texto que entregó en principio al Consejo, no podría decretarlas, se le caería eventualmente. Pero para corregir los errores de ese POT, y fíjense ustedes lo absurdo que es esto, o sea, ella decreta para 5 minutos después tener que salir a hacer una catarata de decretos para corregir lo primero que decretó. ¿Por qué? Porque lo que le entregó al Consejo está mal. Y por eso es que yo quería que se le negara. Por eso yo me opuse con pies y manos a ese plan de ordenamiento territorial, porque está mal, porque es equivocado, porque está incompleto, porque es mediocre. Entonces, pues vamos a ver cuáles son los decretos subsiguientes con los que va a tratar de corregir los errores del POT. Hay O sea, algunos que no puede, técnicamente está mal hecho, Carlos, está mal pero por hecho y lo supuesto. aprueban a pesar de eso, de que técnicamente está mal hecho. Pero por supuesto, ¿y cuál es el problema? Que lamentablemente la discusión técnica con el Consejo no es que se pueda dar con todos los concejales. Hay unos concejales que tienen un buen equipo, hay unos concejales que hicieron el trabajo juicioso de estudiar el POT, pero también hay una buena cantidad de concejales que a lo que van al Consejo es a hacer plata, y a lo que van al Consejo es a buscar puestos y a politiquear, y lo que siempre hemos visto, y que no iban a tener una opinión, ¿cierto?, acerca del POT por unos motivos técnicos o por un estudio riguroso, sino por la conveniencia política. Y aquí hay algo que es bien importante. Quien estuvo al frente de esta discusión siempre no fue la secretaria de Planeación, fue el secretario de Gobierno, porque aquí lo que le importaba a la alcaldesa era acomodar a los concejales para que le pupitrearan su POT. Y eso se le fue enredando en el transcurso de la discusión y terminó acorralada por esos mismos concejales que esperaba que le aprobaran a pupitrazo limpio su proyecto. Entonces, muy preocupante,
la inseguridad jurídica que genera el decreto. Ella, pues, dice que su equipo de abogados y demás que están absolutamente seguros, pero yo no creo que estén absolutamente seguros. Ellos están asumiendo un riesgo jurídico que puede terminar, pues, en una enorme incertidumbre. Y fíjense que, pues, aquí debemos ver todas las caras de la moneda. Hay unos sectores empresariales que también están muy molestos por la firma de este decreto, porque puede que las cargas, nosotros por ejemplo pedíamos unas cargas más altas para los desarrolladores, que los desarrolladores tuvieran que pagar más en cesión de espacio público, más dinero, más cargas en general por el desarrollo de un proyecto, porque es que se hacen absurdamente ricos. Pero pues claro, había otros que querían aún menos cargas, pero lo cierto aquí es que no hay seguridad jurídica y no hay certezas. Y termina siendo esto, pues, una alcaldada. La alcaldesa dijo que este POT era la vacuna contra las alcaldadas, pero lo que en realidad es esta firma de este decreto es la alcaldada del siglo. Aquí en Fontibón estamos muy preocupados porque se vienen proyectos de en Occidente llenos de Transmilenio por todas las vías. La Avenida Centenario, que es la calle 13, la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida Longitudinal de Occidente, Regiotran de Occidente, que tan solo es un alimentador de Transmilenio. Entonces, incluso la perimetral, ¿cómo va a abastecer Transmilenio para Bogotá? Bueno, vemos en las redes sociales cómo Claudia López y Enrique Peñalosa se ven como muy enemigos, pero en realidad este POT está sirviendo a los dos grupos más grandes que tiene, que ha estado tal vez invirtiendo mucho en Enrique Peñalosa, como de Transmilenio por un lado, y las inmobiliarias. A ver, ¿cómo se siente esto en el Consejo de Bogotá y cómo lo ven ustedes en realidad bueno, este teatro que aparece Claudia López por un lado y como antagonista Enrique Peñalosa? A mí me sorprende en realidad el cinismo de la señora Claudia López. Ella dice que este POT es indispensable para cambiar el paradigma de la movilidad en Bogotá. Pero lo que propone en ese POT son unas líneas de metro literalmente dibujadas en una servilleta. De esto es así, Pablo y Juan y quienes nos ven, es que es increíble. De un día al otro, en una noche, Bogotá pasa de tener 3 líneas de metro a tener 5 líneas de metro. Porque es que es muy fácil, o sea, yo con un plumón y lo dibujo en una servilleta y ya está. Aquí tienen su red de metro, queridos corazones. Aquí está la red de metro. ¿Por dónde va esa red de metro? Son proyectos imaginarios para especular con el valor del suelo. Aquí hay gente que se va a beneficiar, sin duda. Quienes hoy son los dueños de grandes extensiones de tierra en esas 9.000 hectáreas que serán renovación urbana, en esas 25 actuaciones estratégicas que ni siquiera están claramente definidas, aparte del polígono. No está claro qué es lo que va a pasar ahí. No está claro cómo se van a formular en los próximos años. Lo que está claro es que la firma de la señora alcaldesa, esa rúbrica que ella puso el día de ayer, va a hacer mágicamente que en los libros de algunos las utilidades crezcan de una manera astronómica. Si yo soy dueño, esto a veces es difícil de explicar, Pablo y Juan. Si yo soy dueño de un lote en Choachí, ¿cierto? En la tierra rural, ese lote vale por lo que es capaz de producir, ¿cierto? Si yo soy dueño de un lote en el desierto de la Tatacoa, pues eso no vale mucho. Si yo soy dueño de un lote en las mejores zonas, en las más fértiles de la sabana de Bogotá, ese suelo vale por lo que puede generar, porque yo voy a sembrar, porque yo voy a producir y porque la tierra me va a proveer algo, un producto. En la ciudad, el suelo vale por lo que yo puedo hacer en ese suelo. Si yo tengo un lote donde puedo construir un piso y mágicamente por un decreto, pues ya no puedo construir un piso, sino puedo construir 60, yo no tengo que construir nada. Solamente con esa firma me volví rico, me gané el baloto, me enguaqué.
Eso es lo que está pasando en este momento. Y no sabemos, yo se los digo sinceramente, si yo tuviera la absoluta certeza de quiénes están detrás de esto, pues por supuesto que lo denunciaría, pero es algo pues imposible de saber. Es que son 9.000 hectáreas de la ciudad que a través de este decreto pasan a convertirse en renovación urbana. Son 7.000 hectáreas. 7.000 hectáreas, háganme ustedes el favor de esto. Esto es el 30% de la ciudad. Esto es gigante. Entonces, esas 7.000 hectáreas pasan directamente a ser renovación urbana y otras 2.000 están escondidas dentro de la consolidación con cumpliendo algunos requisitos. También podrían hacerse ahí. Las actuaciones estratégicas son básicamente 25 zonas de distensión en la ciudad. Son 25 caguanes de la norma urbana. Entonces ahí, pues van a poder hacer lo que se les dé la gana. Imagínense ustedes la felicidad de los que hoy son dueños de esos predios y están haciendo proyectos inmobiliarios ahí. Lo que pasa es que no todos están felices, porque hasta los mismos señores de Camacol, pues están muy molestos por esto porque genera una incertidumbre jurídica. La alcaldesa, una vez decretado este POT, el 555, que creo yo debería ser más bien 666, habría sido un mejor nombre para ese decreto, el decreto 666, pero es el 555. Una vez decretado eso, ella tendrá que ver cómo arregla ciertos problemas, ¿cierto? Sin pasarlos por el Consejo. Hay ciertas cosas que tratará de arreglar con otros decretos, pero el próximo alcalde podría modificarlos. Y entonces aquí, por ejemplo, aparecen temas tan controversiales como las cargas. ¿Cuánto se le cobra de utilidad a esos desarrolladores? Si eso no queda bien ajustado, blindado en el POT, eso genera incertidumbre para los desarrolladores, porque ¿qué pasa si en el 2023 gana un alcalde bien mamerto y los coge y les sube eso hasta el infinito? Pues ellos claramente no quieren eso. Hay muchas cosas que aquí no quedan claras para nadie. Ustedes ven desde Miguel Uribe Turbay hasta Gustavo Petro, o sea, todo el espectro ideológico, desde la derecha dura hasta la izquierda, pues Petro no es que sea de izquierda dura, pero digamos que todo el espectro ideológico, ustedes lo van a ver pronunciándose en contra de este decreto, incluso aliados. Los mismos concejales dieron el POD, algunos de ellos, hasta el concejal La Serna, que pues no puede ser más claudista, le pedían que no lo decretara. Pero pues ella, en un acto, en mi opinión, muy autoritario, decidió hacerlo. Carlos, pero llama mucho la atención la fecha en la que decide aprobar eso, faltando 2 días para que se acabe el año. ¿Cuál es la razón de esas prisas? Como dice la canción de Rafael Orozco, El binomio de oro, hay navidades tristes y navidades alegres. Y pues esta es una Navidad muy triste para los bogotanos y muy alegre para algunas, pero la gente está en este momento en otra cosa. La gente está emparrandada, la gente está en la Natilla, en el Buñuelo, en el Paseo, en Anapoima, en Piscilago. En fin, la gente no está pendiente de esto y sobre todo la La agenda gente no está noticiosa en tampoco palabras está ahí. mayores un 29 No, de diciembre, pero la razón es esa, que la gente no bastante. se dé cuenta. Eso ayuda con el escándalo. Esto está generando un enorme ruido. Esto le está costando políticamente mucho a la alcaldesa. Y no se nos olvide que ahorita en enero viene el aumento al pasaje de Transmilenio. Le tiene que Mm. subir, porque el hueco que está armado con los contratos que tienen los operadores es gigantesco. Esto es literalmente una vena rota. Entonces ella tiene que subirle al pasaje de Transmilenio. Debería subirle 200 pesos. Lo que pasa es que no se va a atrever a hacerlo. Le subirá 100 pesitos, pero eso es suficiente para generarle una crisis de comunicación muy dura. Entonces, tenemos esto, tenemos el anuncio del pico y placa todo el día, tenemos el desgarro del gobierno y esta es una decisión que es muy compleja de manejar en términos políticos. Yo la escuché esta mañana mintiendo descaradamente, culpando al Consejo, por supuesto, porque todo es culpa del Consejo, nunca es culpa de ella, Mm. siempre es culpa de los demás, haciendo gira de medios, Caracol, Blue Radio, la W, en todas partes, tratando de lavarse las manos y es claro que en estas fechas el escándalo es menor, es más fácil apaciguar
pues la impopularidad de esta firma en las fechas navideñas. También estamos en plena vacancia judicial. Digamos que todo está calculado para hacerlo en estos días. Pues, Exactamente igual, vea, Peñalosa se le hundió el pot y sacó los decretos Vaina Tuturumá el 8 de diciembre, que es cuando empiezan a firmar contratos, a hacer de todo antes de que se termine el año. Eso es lo que hacen todos los gobiernos. Concejal Carlos, pues yo no me quiero adelantar como al vaticinio del costo político que tiene para Claudia López esta decisión, pero digamos, hace dos años estuvo en su campaña política pues dándole palo, como se dice, a Enrique Peñalosa por decretar el POT, y hoy lo vemos reflejado en una política muy, o sea, es decir, lo hizo realidad, hizo pasar por encima de la democracia, de la participación, eh, una política pública tan importante como es el POT, y lo pasó por decreto. Es decir, esto como cálculo político, ¿qué le cuesta o qué le costará a Claudia López en el futuro? Yo creo que ella confía en el corto plazo de la memoria de los colombianos. Lamentablemente, los colombianos, sobre todo cuando los grandes medios insisten en eso, ¿cierto? Cuando los grandes medios ponen de su parte, las cosas aquí se olvidan rápidamente. Entonces aquí la gente no se acuerda ni de a quién mataron, ni de que hubo un genocidio de un partido político. Aquí la gente no se acuerda. Aquí la gente no se acuerda del escándalo de la parapolítica, aquí la gente no se acuerda de los falsos positivos, aquí la gente, hay muchas cosas de las que la gente se olvida. Los colombianos tenemos una tendencia particular en lo político a tener una memoria de corto plazo. Otra cosa es cuando la prensa, la gran prensa, esa prensa hegemónica, esa prensa de los gremios poderosos de este país, se dedica a recordar, a repetir, a generar animadversión contra algunos personajes de la política, como lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de Gustavo Petro. Imagínense ustedes, Gustavo Petro, que además en el M-19 jugó un papel bastante secundario, pues es una persona muy joven que no tenía no era comandante ni nada por el estilo en el M-19. Y van más de 30 años de esa desmovilización. 30 años de hacer política bajo las reglas de la democracia, y todavía lo que siguen repitiendo algunos es guerrillero, exguerrillero, exguerrillero, exguerrillero. Así son las narrativas, así son esos relatos que se crean en el país. Pero otras cosas pasan desapercibidas. Y yo creo que a lo que le apuesta la alcaldesa es a enfrentar en este momento esta crisis y apostarle a que dentro de 2 años, cuando ella salga del cargo, dentro de 3 años, cuando empiece su campaña presidencial, que todos sabemos qué es lo que busca, es lamentable ver cómo un político le dedica los 4 años de un gobierno en los que podría hacer muchas cosas por la ciudad a hacer campaña presidencial. Eso es lamentable y ella no es la única que lo ha hecho. Ella está en campaña presidencial y seguramente lo que espera es que dentro de 2 años esto ya haya pasado, queden unos titulares, unas notas de prensa, pero no más. Y pues cumplirle a quienes les esté cumpliendo, porque es que aquí hay gente que se va a ver muy beneficiada con esta decisión. Ya lo veremos, ya veremos quiénes son, pero pues sí creo que está asumiendo un riesgo muy alto. Por supuesto, lo mejor habría sido volverlo a traer al Consejo. Ella tiene 2 años más de gobierno en los que podría haber hecho esto de manera democrática. Además, todo el trámite del POT fue muy, pero muy a la mala, sin participación. La manera en que manipularon el Consejo Territorial de Planeación, el CPD, en fin, la manera en que amordazaron a los concejales del Partido Verde, por favor, al concejal Leal, al concejal Cancino, al concejal Rivera, a la misma Lucía Bastidas. Los amordazaron. ¿Cuál es la legitimidad que tiene un plan de ordenamiento territorial cuando un gobernante tiene que hacerle ley mordaza, pues, a los de su propio partido para que no se lo voten en contra? Carlos, has dicho es una frase que me preocupa. Dices, en 2 años la gente se va a olvidar de lo que ha pasado. Se va a olvidar de quién es Claudia López, de lo que ha hecho no solamente en el POT. Porque posiblemente en 2 años, según van las cosas, los medios de comunicación hegemónicos sean todavía más fuertes y los medios alternativos
parece que van a ser más débiles. Y todo eso depende muchísimo de que las personas que nos están escuchando repliquen estos contenidos. El error que han cometido los partidos progresistas una y otra vez de salirle a esos medios hegemónicos que tú estabas mencionando ahora, que son los que permean nuestra cultura, hace que esos medios suban. Ya sean positivos o negativos, los algoritmos funcionan para que cuando Gustavo Petro, Gustavo Bolívar o cualquier progresista va a semana, se disparen las audiencias, se disparen las suscripciones, se permea la cultura con una serie de contenidos tipo avalancha. Entendamos ese juego mediático, apostémosle a los partidos alternativos. Con la Colombia humana, con el pacto histórico, es complicadísimo conseguir contactar, conseguir hacer entrevistas. Muchas veces estamos haciendo un trabajo absolutamente paralelo para poder apoyarlos y ayudarlos, que ellos mismos no se dejan ayudar. Carlos, ¿cuáles serían los 5 hitos, aparte del POT, que van a quedar para la posteridad de la crónica negra colombiana, refiriéndonos a los hechos oscuros y tristes que ha protagonizado Claudio López en los últimos años? Por supuesto que la brutalidad policial, creo yo, es la más grave de todas, incluso más grave que el POT. Esa represión policial que se vivió durante este año y en lo que va al gobierno de Claudia López es algo gravísimo. Ella trata de evitar la responsabilidad. Ella en campaña dijo que ella sí iba a ser la jefe de policía, pero cuando es la jefe de policía no asume ninguna responsabilidad. Yo recuerdo ese video en el que ella le dice al ministro Molano de frente, le pide militares para Bogotá. Y Molano se los da, militariza Bogotá. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Pues lo vimos en las calles, la represión. Lo que pasó en el gobierno de Claudia López no había pasado La en represión, el ningún otro gobierno. asesinato de manifestantes, el asesinato de manifestantes. Asesinato de manifestantes. Policías levantando sus armas contra jóvenes indefensos que estaban protestando. Eso fue lo que vimos. Fue una masacre. Y bueno, eso no es una opinión. Entonces después viene, llora, ¿cierto? Su merced y las lágrimas de cocodrilo que nadie le cree, pero cuando estaba ella al frente del centro del Comando de Mando Unificado, entonces, ¿qué hizo? Si es que ella es la jefe de policía, y si la policía se insubordinó, y fíjense que yo en ese momento, después de que pasaron esos hechos tan trágicos, lo primero que hice fue salir a defenderla, porque lo que se creyó en un primer momento es que la policía se había insubordinado, que estaban amotinados, que la policía no estaba obedeciendo al gobierno civil, pero pues eso no es así. Eso no es así. Ella estaba con el ministro de Defensa, el secretario de Gobierno, estaban todos ahí dando las órdenes. Entonces no puede limpiarse las manos de esa forma y querer echarle toda el agua sucia al gobierno nacional cuando ella también tiene un papel y una responsabilidad política. Entonces, un día ataca a la policía, otro día ataca a los manifestantes y así no se puede. Es que hacer política tratando de crecer siempre, pues eso es muy complicado. Hay que tener claridades sobre qué es en lo que, cuáles son las banderas que defiende, pero no puede estar con el aplausómetro como Claudia López, que saca el aplausómetro. Ay, por aquí me están aplaudiendo más, entonces me voy para allá. Es que hoy me están aplaudiendo más por la derecha, entonces me voy para la derecha. Hoy me están aplaudiendo más por la izquierda, me voy para la izquierda. Eso no es así. Para eso no elegimos gobernantes, escogemos a alguien para que asuma las riendas de una ciudad y que la lleve por la dirección de esa propuesta que hizo. Y siempre habrá diferencias, no se puede querer dejar a todos contentos solamente por estar pensando en las próximas elecciones. Entonces, eso, por supuesto, las 17 troncales de Transmilenio del POT, es que vea, Claudia López en 2 años ha contratado más Transmilenio que Peñalosa en 2 gobiernos. Entonces, alguien que se hace elegir diciendo que no va a ser Transmilenio y llega a ser más Transmilenio del que hizo Peñalosa, que es el papá de Transmilenio, pues es muy complicado. ¿Y qué opinas El del manejo de Transmilenio la de la pandemia de Claudia López? Que yo creo que también fue otro hito que la ha hecho famosa, ¿no? Yo creo que en el primer momento ella encontró un suelo muy fértil en términos políticos y fue atacar la incompetencia del gobierno nacional.
Entonces todo era competencia del gobierno nacional. Es que literalmente era así. Paciente COVID que se moría era culpa de Duque. Paciente COVID que se salvaba era gracias a Claudia. Ella lo ponía en esos términos, pero por ejemplo nosotros desde el Consejo hicimos una investigación que nunca tuvo una respuesta y lo hablamos y de hecho lo hicimos con la doctora Carolina Corcho, estuvimos discutiendo este tema, ella nos ayudó mucho a visibilizar esa problemática de las personas que literalmente murieron a la espera de una unidad de cuidados intensivos. Mientras la alcaldesa salía a dar partes de victoria en los medios a decir que el sistema no había colapsado, había gente muriéndose en Bogotá esperando que le asignaran una UCI. Entonces, eso sí es responsabilidad del distrito porque ellos asumieron el control de eso, lo cual creo yo fue una decisión acertada. Pero, por ejemplo, ellos no hicieron mayor cosa para cumplir su papel de vigilancia y control. Fueron muy blandos, fueron muy condescendientes con las EPS y con un sistema de salud privatizado que además estas señoras defienden a rajatabla, pues solamente basta con ver que su candidato a la presidencia, ni siquiera es Fajardo, su candidato a la presidencia es el señor exministro de Salud, Alejandro Gaviria. Entonces, pues esos son algunos de los hitos oscuros de esta administración. Y una última cosa, Pablo, el manejo del consejo. Este es un consejo que se ha manejado a punta de mermelada, a punta de manzanilla, como han hecho los que la precedieron. Hoy decía la alcaldesa en Blue Radio que ella no compraba a los concejales. Dice, pero es que si los comprara entonces, ¿por qué no me lo aprobaron? Pues es que se le desacomodaron, porque algo que la alcaldesa debió haber aprendido, pues eso lo aprendemos viendo las caricaturas cuando somos niños o leyendo el doctor Fausto de Goethe en algún punto, y es que uno no le vende el alma al diablo. Cuando uno hace un pacto con el diablo, eso sale mal. Entonces ella primero les da mermeladita, les da manzanilla, los tiene arreglados y después cuando la cogen y la aprietan y la tienen contra las cuerdas, pues ya no hay mermelada que alcance. Y por eso tuvo que hacer cosas tan complicadas políticamente como amordazar a su bancada. Eso fue lo que pasó. El Consejo se le desacomodó políticamente y al final de la discusión la tenían contra las cuerdas. O sea, les habría tenido que dar este gobierno y el siguiente para que le votaran ese POT. Para las personas que no están habituadas a este tema del POT, le voy a poner en la explicación del vídeo los enlaces a las entrevistas y a los conversatorios que hemos hecho, no solo con Carlos Carrillo, sino con Susana Mohamed, con Leal y con otros concejales de Bogotá. Vamos a poner las entrevistas que hemos hecho a Diego Cancino, el concejal del Verde, respecto a la violencia y a la brutalidad policíaca, y 4 o 5 para que tengan una visión de conjunto de lo que ha sido el manejo neoliberal y dictatorial de Claudia López de la alcaldía de Bogotá. Juan, tú como bogotano, como abogado, como activista, ¿qué sientes en este momento, varios años después de haber escuchado a esa Claudia López que peleaba contra Uribe en el Congreso, que plantaba cara y que ahora la vemos convertida en este personaje casi de opereta, pero que es protagonista indiscutible de una situación casi caótica que está viviendo la capital del país? Bueno, Pablo y concejal Carlos, pues nosotros como ciudadanía, como activistas o defensores de la naturaleza, vemos muy preocupante este POT, lo vemos demasiado preocupante. Aquí, bueno, pues como pueden observar y escuchar, aquí nosotros trabajamos con el transporte de carga, tal vez uno de los patios más importantes. Muéstranos un poquito con la cámara. Sí, a ver, nosotros estamos aquí en un patio tal vez el más importante de Colombia. Es un patio donde se hace todo el mantenimiento de transporte de carga a nivel nacional. Sí vemos muy preocupante porque, bueno, ¿qué va a pasar con el transporte de carga para la ciudad de Bogotá? Lo que sabemos es que Corabasto se va. La central de abastecimiento más grande de Latinoamérica se va de Bogotá. No tenemos claridad si van a ser 8 o 12 que se van a construir alrededor de Bogotá. Pero pues esto no va, digamos, a solucionar, por un lado, el transporte, la movilidad al interior de la ciudad, pero
esto va a traer consigo problemas de abastecimiento para la ciudad, va a haber un encarecimiento de los alimentos porque se tendrá que pagar un transporte adicional para el transporte de estos alimentos. Entonces sí lo vemos preocupante y más allá, pues con todo lo que decía el concejal Carlos Carrillo, yo creo que los seguidores, los fans de Claudia López dirán, pues la política es dinámica, pero también vemos con mucha preocupación esto, que es la democracia, ¿no? Porque en campaña decía defender los humedales cuando en el mismo POT es muy claro cuando dice que se habilita, se da la posibilidad de abrir carreteras principales sobre humedales, y eso es lo que va a pasar con los humedales de Capellanía, Tibabuyes, Conejera, incluso la reserva Thomas van der Hamen. Es preocupante que le mienta a la ciudadanía que no va a ser Transmilenio por la 68, que no va a ser Transmilenio por la Cali, que no va a ser Transmilenio por la calle 13, cuando eso está contemplado en el plan de gobierno y en el plan de ordenamiento territorial. Entonces sí es preocupante el mensaje que está dando Claudio López para la ciudadanía en términos políticos, en términos de democracia y en términos de participación, porque lo que nosotros manifestamos como algunas o muchas colectividades frente al POT, pues no es tenida en cuenta las voces de la ciudadanía. Entonces esto sí agrava lo que es la democracia. Entonces sí consideramos que el cálculo político que está haciendo Claudia López con respecto al POT es deficiente, porque tenemos un consejo que nosotros pensábamos que un consejo en mayorías de Claudia López iba a votar positivo, pero nos dimos cuenta que no le bastó la mermelada. Entonces vamos a ver que este decreto 555 va a ser demandado por muchas organizaciones, va a ser demandado en su plenitud. Entre eso nos vamos a sumar en varios articulados que ellas tienen en ese decreto, y creo que va a ser muy complicado para esta ciudad, que nuevamente vamos a tener una ciudad sin POT en los próximos años, y bueno, pues considero que es un revés para la política, un revés para la democracia aquí en Bogotá. Gracias, Juan. Carlos, y ya aprobado el POT, ¿cuál va a ser tu papel? ¿Cuál va a ser tu futuro político? Cuéntanos un poco tus planes, porque quienes te hemos visto ahí como un David frente a Goliat durante todo este desastroso periodo de Claudia López en la alcaldía, no solamente te hemos aprendido a admirar, sino que te respaldamos de forma absolutamente incondicional. Cuéntanos cuáles son los pasos a seguir. Muchísimas gracias, Pablo, por esa generosidad. Bueno, pues yo voy a hacer campaña para que en el 2022 la derecha no vuelva a ganar las elecciones presidenciales. Yo estoy apoyando a Francia Márquez a la presidencia de la República. Me entristece mucho ver actitudes como la de Roy Barreras diciendo que es que ella no quiso aceptar la cabeza de lista y un poco pues insinuando que no tiene ninguna posibilidad. Las elecciones son para eso, son para decidir. Hasta que las elecciones no se den, nada está escrito. Entonces, pues yo voy a hacer campaña Francia Márquez hasta la consulta. Ya veremos cuál es el resultado de esa consulta. Pues por supuesto que Gustavo Petro es quien arranca con la mayor favorabilidad en las encuestas, y claro, es muy probable que Gustavo Petro gane esa elección, pero pues es que uno no va a unas elecciones pensando que irremediablemente va a perder. Es que el mismo Gustavo Petro es una prueba de ello. Si es que en el 2010, cuando hubo unas primarias, Gustavo Petro no tenía ninguna posibilidad de ganarle a Carlos Gaviria. Ninguna. Carlos Gaviria era la mayor figura de la izquierda en ese momento, además un hombre por el cual yo entré al Polo Democrático Alternativo. Creo yo que su figura, su persona política, lo que me llevó a mí a entrar al Polo, una persona que yo admiraba profundamente y por quien voté, por supuesto, cuando era candidato. Y Gustavo Petro ganó. Fíjense ustedes, eso fue una sorpresa para todo el mundo. Nadie esperaba que Gustavo Petro pudiera ganar esas elecciones. Entonces, ¿por qué no podría repetirse algo como eso aquí? Pero sea quien gane esas primarias del pacto histórico, yo voy a hacerle campaña al pacto histórico para que gane las elecciones
presidenciales en el 2022. Eso por ahora, ese es el futuro inmediato. Vamos a ver qué viene. Pues creo que muchas cosas se van a definir en el próximo año. Espero que los sectores alternativos recuperen lo que puedan haber perdido por estas peleas internas. Ha sido muy complicado. Yo creo que todos lo saben, estuve absolutamente en contra de que la lista del Congreso fuera cerrada, porque es imposible organizarla. Es que es así de simple. Es imposible organizarla. No existe un mecanismo legítimo en este momento para definir cuál era el orden de esa lista. Entonces eso ha generado muchas divisiones innecesarias, un gasto político para el mismo Gustavo Petro, en mi opinión, innecesario. Ha generado también que haya muchas personas que estén descorazonadas en este momento porque pues no van a poder aspirar a hacerse elegir. Hay gente que quiere medirse, hay gente que quiere, que tiene vocación de servicio, que quiere presentarse a unas elecciones y pues que no puede, porque entonces aquí hay uno u otro tomando las decisiones. Eso ha sido muy difícil. La situación al interior de mi partido es muy compleja. Pues creo que todos saben que yo desde las elecciones del 2019 me negué a apoyar a Claudia López. No me equivoqué. Eso sí, me queda la tranquilidad de saber que hice lo correcto, pero eso ha generado unas divisiones muy complejas al interior del partido y pues vamos a ver, porque en Colombia no es posible hacer política por fuera de un partido. Eso es una realidad de nuestro sistema electoral. Si alguien quiere hacer política de manera independiente, pues está sujeto a lograr un umbral que es imposible. El mismo sistema está diseñado para eso y las reformas políticas apuntan a fortalecer los partidos. Entonces, yo creo que también hay que empezar a trabajar en eso, en construir unas estructuras políticas que pues sean electoralmente viables, pero que tengan claridades ideológicas, porque lo que pasa, por ejemplo, con el Partido Verde es muy complejo. Si ustedes se fijan en los últimos 10 años, el Partido Verde ha tenido una muy buena imagen ante las mayorías del país. Entonces es fácil hacerse elegir en ese partido. Y ahí aterriza desde gente progresista, valiosa, pues hay muchos en el Partido Verde, Inti Asprilla, bueno, tantos personas valiosas, Luis Carlos Leal, Cancino, en fin, hasta pues gente que es abiertamente uribista y ni hablemos de lo que pasa en las regiones con el Partido Verde. O sea, el Partido Verde fuera de Bogotá es politiquería rancia como Cambio Radical o como cualquier otro. Entonces, un partido que no tiene un norte ideológico, por más de que sea viable en términos electorales, pues yo creo que tampoco es el lugar. Habrá que ver qué hacemos, cómo fortalecemos partidos que, que tengan canteras enormes de liderazgos, partidos que tengan vocación de poder, porque si no ganamos alcaldías, si no ganamos gobernaciones, si no ganamos la presidencia, si no ganamos el Senado, pues nunca vamos a poder cambiar nada. Carlos Carrillo, Juan Galeano, yo quisiera agradecerles mucho que un día como hoy, a 2 días de terminar el año, pues tengan el tiempo y la energía todavía de seguir peleando por Colombia. ¿Algún mensaje final, Juan, a los colombianos de resistencia? Bueno, no, el mensaje es a seguir confiando en los procesos sociales. Creo yo que la participación no hay que reducirla en lo electoral, es muy importante, pero confiamos mucho en generar y en crecer a nivel de movimientos sociales en todos los escenarios también de participación que veamos, incluso desde las casas mismas, desde nuestras familias, a ser sujetos de cambio es lo más importante y es lo más necesario, es lo más revolucionario que tenemos. Así que, pues bueno, aunque la política es dinámica, ¿sí? Aunque la política es difícil, aunque se esté atravesando momentos difíciles también dentro del pacto, confiamos en el pacto y creemos y queremos que el pacto sea el escenario político en el cual podamos trabajar todos en unidad, con paz, que es donde en las regiones donde más se necesita el pacto, es allá donde más se necesita la paz. Aquí en la ciudad la vemos relativamente diferente, la sentimos más fácil y es en las regiones donde más se necesita ese pacto, es donde más se necesita el trabajo del Estado, que no ha podido llegar al país en extenso. Entonces, pues bueno, pues con las mejores
fortunas, los mejores éxitos para quienes nos vayan a representar allá en el Pacto Histórico. Salud. Efectivamente, Juan Galeano, Carlos Carrillo, que el 2022 nos sorprenda con un gobierno progresista en Colombia, pero eso depende de que todos votemos y de que todos cuidemos las elecciones. Muchísimas gracias, palabras mayores es su casa y hasta siempre. Pablo, muchísimas gracias. Juan, hasta luego. Concejal Pablo, muchas gracias.